Muy bien. Señor, te damos gracias esta mañana por tu maravillosa palabra, Señor, que podemos hoy abrir y estudiar. Gracias, Señor, porque has permitido que llegue hasta nosotros y te pedimos para que por medio de tu Espíritu seas hablando a cada uno de nosotros de manera personal. Así que encomendamos este tiempo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos nuestro estudio acerca de caminar sobre principios y no sobre reglas, ¿sí? Ya que la vida cristiana es imposible de llevar cuando usted la vive por reglas, ¿sí? Cuando usted tiene un manual de cosas que puede y que no puede hacer. Así que es importante aprender a encontrar en la palabra. Claro, hay unos mandamientos directos, pero también hay principios que nosotros deberíamos aplicar a nuestra vida más como un estilo de vida que como una práctica. Y yo creo que ese en parte fue el mensaje del Señor Jesús cuando vino al mundo. Él quiso, bueno, ya existía la ley y la ley tenía un propósito, pero el Señor Jesús tenía un mensaje que iba más allá de lo que se practica, más allá de lo que se hace, sino que el Señor Jesús predica más es a la voluntad del hombre, a cambiar realmente la voluntad, a cambiar lo que la palabra llama el corazón, que no es más que los deseos, las inclinaciones, los propósitos, y eso es lo que el Señor realmente quiso enseñar a nuestra vida, y los apóstoles lo pudieron adoptar muy bien en sus vidas, y esto es lo que la Biblia nos quiere enseñar por medio de estos apóstoles maravillosos, y es que la vida cristiana se vive es en base a unos principios y no en base a unas reglas. Ya vimos el principio de la fe, ya vimos el principio de el dolor y el sufrimiento como método de crecimiento, y hoy veremos con ayuda de Dios el principio de el vivir agradecido. Claro, es fácil que a un niño le enseñen la regla de dar gracias, ¿cierto? De hecho, a los niños hay que enseñarles a dar gracias, porque ellos en su naturaleza, que pecado y todo, están muy pequeños, pero ya traen una naturaleza pecaminosa. Ellos reciben y ya. Usted tiene que enseñarle al niño cómo se dice, ¿cómo digo qué? ¿Cómo se dice? Gracias. Entonces el niño dice gracias, y cada vez que alguien le regala algo y está su padre o su madre al lado, pues siempre le dice ¿cómo se dice? Y el niño aprende que tiene que decir gracias, porque es una regla que se le pone al niño. Hay que enseñarle, hay que instruirlo, pues la palabra, bueno, llama esto, y al niño hay que enseñarle a ser agradecido, porque su naturaleza no le lleva al ser agradecido. Si nosotros trajéramos en nuestra naturaleza humana el ser agradecidos, pues Dios no hubiera tenido que dejarlo como un mandamiento en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, y versículo 18. Dice Primera de los Tesalonicenses 5:18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ya lo estudiamos antes, cuando estudiamos acerca de lo que era la voluntad de Dios para nuestra vida. Una de los propósitos, o una de las aristas de la voluntad de Dios, es que usted y yo seamos agradecidos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero el 23 de noviembre de este año, hace un par de semanas, se celebró en Estados Unidos un día muy especial llamado el Thanksgiving Day, o en español, el Día de Acción de Gracias, o Día de Dar Gracias. Creo que transliterándolo al español como tal sería el Día de Dar Gracias. Y es una celebración
Se cree que es de origen cristiano y que principalmente se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre, y es una celebración reconocida como una festividad nacional y se celebra para dar gracias por las bendiciones materiales y espirituales recibidas este año. En nuestro país no tenemos como tal un día de acción de gracias, ¿sí? Aquí no hay un día nacional y se dice este día es especial para que se reúna con su familia, se reúna con las personas que ustedes quieren, preparen un buen almuerzo, decoren y ese día se dediquen a dar gracias por todo lo que han recibido o por la cosecha o por el fruto del sustento y demás. No tenemos un día nacional para eso, pero sabemos que muchas familias celebramos el día 24 de diciembre, algo similar, ¿cierto? Donde nos sentamos como familia y bueno, y quizás algunos compran pavo y estos cochinitos, puerquitos y todas estas cosas, y compran galletas y vino y bueno, y es un día para darle gracias a Dios y decirle gracias porque estamos llegando al final de un nuevo año. Pero pensando en esto, creo que la voluntad de Dios es que usted y yo no nos enfoquemos solamente en un día para dar gracias a Dios, sino que nuestra vida sea un vivir agradecido. Es decir, lo que el Señor quiere mostrarnos por medio de su palabra es que su voluntad, como dice en este versículo, es que usted y yo vivamos agradecidos, ¿sí? No es solamente que demos gracias. Le digo algo, usted puede darle gracias a alguien y sentir en su corazón que lo hizo mal. Y usted, sí, gracias. Sí, gracias por lo que hizo, igual. Gracias, igual eso quedó ahí todo chueco, pero bueno, gracias. Eso no es en realidad el dar gracias. El dar gracias no es como tal un acto, como el mundo quiere enseñarlo, sea agradecido del acto de dar gracias, sino que la palabra de Dios y su propósito, su voluntad en nuestra vida es que nuestra vida realmente, en nuestra esencia, en nuestro núcleo, exista el sentir y la completa entrega al agradecimiento. Que no seamos tanto de actos de agradecimientos, no seamos tanto de dar gracias como tal, sino que nuestra vida sea un constante agradecimiento a Dios. Y es el propósito de Dios que no veamos el agradecimiento como una acción, sino como un principio de vida. Y más si somos hijos de Dios. Y Efesios 5:17. Porque la idea es que hoy estudiemos algunas razones por las cuales usted y yo debemos vivir agradecidos. No solamente dar gracias, sino vivir agradecidos. Efesios 5:17 dice: por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino que sean inteligentes. Entiendan cuál es el plan y el propósito de Dios. Ya lo estudiamos en primero a los Tesalonicenses. Una de las cosas de esa voluntad es que usted y yo seamos agradecidos. Luego dice, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Este es un versículo bien navideño para algunos. Y luego dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí mire que hay una doble relación, hay una relación horizontal, es decir, con las demás personas, hablando entre vosotros, con palabras de bendición, palabras de agradecimiento también podríamos decir, porque el agradecimiento también es una bendición, pero no solamente con las demás personas, sino también con el Señor en vuestros corazones. Y ahora fíjese en el versículo 20, que es al cual quiero llegar, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y al parecer el ser agradecidos es algo relativamente fácil, ¿cierto? Alguien podrá decir, hermano, yo ya soy muy agradecido. Y parece algo que puede ser relativamente fácil, pero cuando Pablo dice que hay que dar gracias por todas las cosas, suena un poco más difícil. Cuando hay que dar gracias por todas las cosas. ¿Sabe algo? Hace tiempo se está orando por una hermana que en un paseo que hizo a otro país se le descubrió un cáncer.
y ahora se está orando por esta hermana fervientemente, y pienso en una situación así, tal vez ya no es tan fácil ser agradecido, tal vez ya no es tan fácil dar gracias a Dios. Sabemos que debemos ser agradecidos, pero ¿saben algo? Confieso, no siempre lo soy. Mis actitudes quizá demuestran que no soy totalmente agradecido con Dios. Y se complica cuando pensamos en cosas horribles a veces que le pasan a los hijos de Dios, como desempleos, caos, muerte, enfermedades terminales, abusos sexuales, asesinatos, violaciones a derechos. Estas cosas son reales y los hijos de Dios no somos ajenos ni inmunes a que recibamos alguna de estas cosas, pero ¿cómo Dios permite que pasen todas estas cosas? ¿Sí? ¿Cómo Dios permite que pasen todas estas cosas y aún así nos da el mandamiento de qué? De dar gracias en todo. Entonces ahí es cuando ser agradecido tiene que volverse un principio de vida, no solamente una acción en los buenos momentos, en los momentos gozosos, en los momentos fáciles. Es muy fácil dar gracias, pero lo que el Señor quiere y su voluntad es que demos gracias en todo, y ese todo cobija todas estas cosas. Y alguien podría preguntarse, si Dios es un buen Dios, ¿cómo entonces explica que pasen todas estas cosas? ¿Cierto? Una pregunta que se hace bastante: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanto mal? Y hay que recordar que este planeta Tierra en el cual usted y yo estamos está bajo maldición. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime. Esta palabra gime también quiere decir está en constante calamidad. Esta tierra en la que usted y yo pisamos está en constante calamidad. Hoy en día se habla de un desorden en el clima, tal como se ha conocido por muchos años. Hoy en día hay un tremendo desorden en el clima. Hay una tremenda contaminación en la atmósfera en algunas ciudades. Es impresionante. Parece que todo el día estuviera nublado, pero mentira, es que es puro, esto se llama smoke, que es como el humo dañino que emiten los carros y las fábricas y todas estas cosas, y la naturaleza sigue contaminándose en estas cosas, ¿sí? Porque la palabra nos enseña que la naturaleza, toda la creación gime a una, es decir, está en constante calamidad, y aún así está con dolores de parto. Romanos 5:12, un poquito más atrasito. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En este versículo hay dos aspectos muy importantes, y el primero es que este versículo nos revela que el pecado entró ¿en dónde? En el mundo, en todo el ecosistema como tal. Claro, también hace mención de las personas, que el pecado pasó a todas las personas por cuanto todos somos pecadores. Pero también dice que el pecado por un hombre entró en el mundo. Y por ese pecado que entra en el mundo también entra ¿qué? La muerte. Y la muerte no es solamente cuando usted y yo ya quedamos allá y ya nos tiene que llevar al velorio y todas esas cosas, sino que la muerte en la palabra no solamente habla del momento de la separación, porque eso es lo que significa muerte, sino que la muerte también tiene que ver con el deterioro de las cosas. La palabra muerte también puede traducirse como el deterioro, ¿sí? Así que la prueba más real, y yo siempre que le compartía a otros compañeros acerca de cómo el pecado había dañado todo el ecosistema perfecto que Dios había hecho, yo les decía: si usted no lo cree, usted es la prueba más viviente de eso, porque usted y yo pasamos por un proceso que se llama envejecer. Mire, si la muerte no hubiera existido, si la muerte no hubiera entrado más bien al mundo por Adán y Eva nunca hubieran muerto.
De hecho, no sabemos Adán y Eva cuántos años vivieron antes del pecado de la manzana, para que estén atentos, ¿no? Antes del pecado, que no sabemos si fue una manzana o una pera, o una fruta que no conocemos, no lo sabemos, pero antes del pecado no sabemos Adán y Eva cuántos años vivieron. Pudieron haber sido miles de años, cientos de años, no lo sabemos realmente. De hecho, Adán tuvo un trabajo muy serio y muy fuerte, que fue ponerle nombre a todos esos animales. Y créame, es un trabajo difícil, es un trabajo difícil. Pero no sabemos ellos cuántos años vivieron. Cuando ellos pecan contra Dios, entonces Dios dice que una de las consecuencias de eso es que ellos iban a morir. Y la misericordia de Dios realmente se vio en ese momento, porque ellos no murieron al instante, sino que les permitió vivir muchos años más. Así que el envejecer es una muestra de la muerte y cómo entró al mundo, cómo entró a las personas, ¿sí? Ahora hay que pensar de que esa muerte que entró en el mundo no solamente afectó al hombre, sino que también desconfiguró la forma original, pura y santa y perfecta que Dios había establecido para su creación. De hecho, Efesios 2:3, se leía esta mañana, nos dice que los seres humanos somos por naturaleza, por esencia, por núcleo, hijos de ¿qué? Hijos de luz, ¿acaso? Hijos de bendición, hijos de agradecimiento. Dice que somos hijos de ira. Así que cuando pensamos si Dios es un bueno, ¿cómo explicamos tantas cosas malas que pasan? Pues realmente es sencillo. Estamos viviendo en un mundo completamente contaminado por el pecado, y dentro de este mundo viven personas que están por naturaleza contaminadas por el pecado, es decir, por naturaleza son hijos de ira. Le digo, lo más normal es que ocurran todos los males que ocurran. Ni siquiera Dios tiene que intervenir para que ocurran los males. Ya las cosas por su propio curso tienden a todas estas cosas. Mire, alguien podrá decir, hermano, pero entonces todos los terremotos y todas estas cosas que pasan, Dios tiene culpa en estas cosas. Y hace poco leí un libro que, bueno, ya no recuerdo el nombre, que tiene que ver cómo Dios permite el sufrimiento en la naturaleza a través de las catástrofes. Y había un punto muy interesante en este libro que titulaba ¿Es Dios responsable? Y me gusta mucho que el autor haya definido de que aunque Dios no era el responsable, sino que el responsable de los males que ocurren en el mundo es el pecado, Dios en cierta forma permitía muchas de estas cosas con unos propósitos eternos. Y ahí es donde es difícil ser agradecidos cuando vemos todas esas cosas y decimos, Señor, pero entonces ¿por qué pasan violaciones y asesinatos y todas estas cosas? Es normal que sigan ocurriendo violaciones, asesinatos, abusos, estafas, robos, huracanes, maremotos, todas estas cosas malas que pueden ocurrir o quizá también ocurrirnos. Así que debemos entender primero que este no es el mundo como Dios originalmente lo creó. Y yo creo que ese es un punto de partida fuerte. Este no es el mundo como Dios originalmente lo creó. Dios no quiso que usted y yo pasáramos por un cuerpo que se enferma y que tiene que sufrir unas enfermedades malucas y que se cargan años y años y años. Eso es producto del pecado. Y quizá no suyo, sino hablándolo en un nivel de ecosistema. En todas las cosas que ocurren malas, este no es el mundo como Dios originalmente lo creó. Así que es un mundo que está maldecido y manchado por el pecado, así también como nuestros cuerpos lo son. Pero ¿sabe algo? Dios nos manda a ser agradecidos en todo tiempo, por toda situación, porque Dios nos ha prometido que un día Él quitará esta maldición. Romanos capítulo 8 y versículo 21 dice, porque también
Dice Romanos 8:21, aquí hay una promesa maravillosa, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Cristo. Es una promesa maravillosa. Debemos darle gracias a Dios en todo tiempo, por toda situación, porque sabemos que Dios nos ha prometido que Él un día quitará esta maldición del mundo. Y cuando vea todas las cosas que ocurran en la naturaleza, dele gracias a Dios y dígale: Señor, gracias porque prometiste que nos librarás de lo que el pecado hace estragos en este mundo. Pero ahora miremos otro aspecto por el cual nos ocurren tantas cosas que catalogamos como malas. Otro aspecto no es solamente el pecado, sino también la disciplina. En Hebreos capítulo 12 y versículo 5, ahora haciendo el pecado a un lado y más hablando sobre otro aspecto, podríamos llamarlo incluso segundo punto, la disciplina. Hebreos capítulo 12 y versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Le digo algo: si usted está sufriendo, puede que Dios lo esté disciplinando. Y no puede pensar de que Dios no lo ame porque lo está disciplinando. Usted no puede decir: es que Dios no me ama porque me está disciplinando con estas cosas. ¿Sabe algo? Por el contrario, significa que Dios lo ama tanto que no le permitirá que usted se salga con las suyas al pecar y que yo me salga con las mías al pecar. La disciplina llega como un método de corrección a una mala conducta. Esta semana estábamos en un estudio en un hogar, creo que no está aquí el hogar, y fue muy interesante porque los padres nos estaban contando cómo habían disciplinado a su hijo, de modo que de maneras creativas el hijo poco a poco iba corrigiendo sus conductas. Y hoy en día el niño decía: no, yo ya no lo hago, yo ya no lo hago, yo ya no lo hago. Porque hubo una disciplina. Y todos los que son padres, yo creo que pueden entender mucho más este versículo de quién es el hijo al que el padre no disciplina. Así que si Dios quizá a usted le está disciplinando, dele gracias por dos razones. Primera, usted es un hijo de Dios genuino y Dios le ama profundamente. Y segunda, esa disciplina va a dar un fruto apacible de justicia, como lo dice en el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que si usted está pasando por una situación difícil, puede decirle: Señor, tú me estás disciplinando, yo lo sé, porque yo conozco mi vida, conozco mi caminar, y lo que estoy pasando, yo sé que es una disciplina tuya. Así que te doy gracias, primero porque me amas, y si no me amaras no me corregirías. Y segundo, porque cuando pase esta disciplina voy a dar un fruto que va a ser de bendición. Aquí dice fruto apacible de justicia. En otras palabras quiere decir: viviremos en paz y haremos el bien, es decir, corregiremos nuestra desviación. Ahora otra, ya hablamos del pecado, ya hablamos de la disciplina, ahora hablemos de la dependencia de Dios. Dios también puede permitir ciertos problemas en nuestra vida para que nos acerquemos y dependamos de Él. Un refrán dice: si nunca tuviera un problema, no sabría si Dios podría resolverlo. Es tremendo porque a veces esas cosas por las cuales es difícil agradecer a Dios son las que más nos mantienen cerca de Él. Y hay un ejemplo que es muy claro y que quizás muchos de ustedes conocen, está en 2 Corintios capítulo 12. Es sobre Pablo.
Está hablando Pablo acerca de una visión que el Señor le da en 2 Corintios capítulo 12, versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Me gloriaré en mis debilidades. ¿Cómo usted puede gloriarse en sus debilidades? Bueno, luego dice Pablo en el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que Pablo había recibido unas revelaciones acerca del tercer cielo. Pablo fue llevado al tercer cielo. Él no sabe si fue en su espíritu, él no sabe si fue una visión, fue algo inexplicable para él, pero él pudo ver el tercer cielo. Bueno, para los que no saben, tercer cielo, además de ser un grupo musical, la palabra nos enseña que existe este cielo en el cual usted y yo habitamos, llamado atmósfera, ¿cierto? Esta atmósfera aplica solamente para el planeta Tierra. Luego está el segundo cielo, que tiene que ver con el universo, en donde se alojan las estrellas, las galaxias, los planetas y todas las cosas que allí hay, que pueden ser hasta desconocidas para nosotros. Pero la Biblia habla de un tercer cielo, que es en el cual nadie ha podido estar excepto Pablo. No sabe él si en visión, no sabe él si en espíritu, pero él pudo verlo y pudo hablar cosas allí por los cuales cuando Pablo, digámoslo así, regresó a su cuerpo, yo creo que sintió esas ganas de contar todas aquellas cosas maravillosas que el Señor está reservando para cada uno de nosotros. En Juan capítulo 14 Jesús le dice a sus discípulos, no se preocupen, no se estresen, yo me voy a preparar morada para ustedes. ¿Y sabe algo? Yo creo que Pablo vio parte de lo que el Señor está preparando para nosotros. Y cuando Pablo regresa, él dice, bueno, quisiera contar todas estas cosas, quisiera gloriarme en estas cosas, y aunque si lo hago bien porque estoy diciendo la verdad, el Señor me tuvo que poner un aguijón en la carne para que esas cosas que yo vi allá no me lleven a gloriarme en mí mismo, sino que hagan que yo siempre regrese al Señor y le dé gracias a Él. Hagan que yo siempre vuelva al Señor y le diga, Señor, en mi debilidad tú te haces fuerte. ¿Cómo respondería yo si Dios me dice, bástate mi gracia? Entonces seguiría amando a Dios. Oh Señor, pero entonces ¿para qué me muestra todas esas cosas si no puedo decirlas? Señor, entonces ¿para qué me diste esta bendición si no puedo disfrutarla? ¿Para qué me diste esto si? Y empezamos a ponerle peros y peros a Dios. Pero Pablo se concentra en entender una verdad de la palabra, y es que él convierte su debilidad en una ventaja. Pablo entiende que entender y admitir su debilidad le lleva a Cristo. ¿Sabe algo, mis queridos hermanos? Entender nuestra debilidad nos lleva a Cristo. Entender que somos débiles nos lleva al Señor. Porque yo le digo, Señor, yo no soy nadie. Yo no soy capaz de lograr esto. Este proyecto que me diste, Señor, yo soy débil. Por eso necesito tu ayuda. La debilidad debemos convertirla en obediencia y dependencia de Dios. Y sabe algo, tristemente el ser humano
aprende mucho cuando está pasando dificultades, ¿cierto? Piensa en un buen momento de su vida que haya vivido, no sé, un lapso de tiempo sin problemas, sin dificultades. ¿Qué aprendió en ese tiempo? Bueno, quizá aprendió algo, pero le aseguro que no aprendió tanto a como cuando estuvo en un momento de dificultad. Hay personas que por una dificultad Dios pone en sus corazones una lección que aunque dura una semana esa dificultad, o un mes o un año, a ellos eso les enseña para toda la vida. Y toda la vida pueden darle gloria a Dios y compartir con otros de cómo el Señor les enseñó algo a través de esa dificultad, porque Pablo lo entiende: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, convierta su debilidad en una ventaja, que esa debilidad lo lleve a depender de Dios. Ahora vamos a mirar Romanos capítulo 8. Versículo muy conocido, el versículo 28. Y este versículo es un principio que Dios dejó para nosotros. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Aquí dice, conforme a los que su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Lea el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe algo? El propósito con el cual Dios nos llamó es que usted y yo seamos no más ricos, no más lindos, no más agradables a las personas, no más, no sé, podríamos decir buenas personas, no más amables, todas esas cosas, sino el propósito de Dios al llamarnos, al predestinarnos, es que usted y yo seamos ¿qué? Como la imagen de Jesús, es decir, que usted y yo seamos como el mismo Jesús. Y ¿sabe algo? Cuando usted entiende que su propósito es ser a la imagen del mismo Jesucristo, entonces la aflicción y las pruebas hacen que usted y yo seamos agradecidos. Porque le digo algo, Jesús fue agradecido, pero no solamente en sus palabras, sino su vida como tal fue una plataforma de agradecimiento al Padre y una plataforma de dependencia de Él. Así que si el propósito es que usted y yo seamos como Jesús, y si la aflicción hace que usted y yo seamos más como Jesús, si maduramos por medio de estas cosas difíciles que suelen ocurrirnos, ¿no le parece que debemos darle gracias a Dios por eso? ¿No le parece que entonces yo le puedo decir, Señor, muchas gracias porque esta aflicción me ha ayudado a depender más de ti? Y esta aflicción hace que yo también pueda identificarme con el Señor Jesús, que también sufrió aflicciones. Así que quiero, como el Señor Jesús te dio gracias a ti, yo también te doy gracias por esta aflicción, porque esta aflicción me forma, porque esta aflicción es una bendición para que yo pueda madurar en mi vida. Usted y yo aprendemos a gozar mucho de la vida cuando agradecemos a Dios, aun cuando no entendemos lo que está pasando. Y yo creo que realmente Jesús nos dio ese ejemplo de agradecimiento. Mire, estuve buscando algunos versículos en los cuales Jesús haya dado gracias de manera pública.
Es interesante encontrar que Jesús, siempre que se disponía a comer un alimento, daba gracias. Mateo 15:36 dice: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 26:27: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Luego también dice en Juan 11:41: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Aquí están hablando sobre la historia de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Es interesante, Jesús siempre dio gracias al Padre, y la manera más pública, porque no son solamente estos 3 versículos, hay muchos otros versículos, pero usted encuentra un patrón acá. Jesús, cuando se sentaba a comer, entendía que lo que había en su plato delante de él provenía ¿de quién? De su Padre, y le daba gracias y le decía: gracias, Padre. ¿Sabe algo? Nosotros podemos tomar como a veces nos volvemos las personas más rápidas para orar cuando comemos. Oh Señor, te doy gracias por estos alimentos, bendícelo, amén, y listo, ¿cierto? Y a veces puede resultar incómodo cuando vamos a comer y justamente la persona que oró empieza a dar gracias desde el Génesis hasta el Apocalipsis por todas las cosas y toda la palabra, y bueno, uno es como, bueno, amén Señor, amén, amén Señor, porque, y no digo que esté bien o mal dar una oración larga. No es que vamos a ir a almorzar y luego los hermanos me van a echar la culpa. A ver, hermano, yo ya en la casa ya hacen puras reuniones de oraciones antes de comer los alimentos, sino ahí es donde entendemos que no tiene que volverse una regla, sino un principio de vida. Le digo algo, usted le puede orar al Señor antes de comer y decirle: Señor, gracias por los alimentos, porque yo sé que provienen de ti. Bendícelos, amén. Y le digo algo, eso, si usted lo hace con un corazón, con una actitud que de verdad siente que esa bendición viene de Dios, que ese plato viene de Dios, entonces usted hizo una oración que agradó al Señor. Quizá usted puede ponerse a orar y dar gracias por todos los alimentos, y si hay arroz, gracias Señor por cada arrocito que hay en este plato, por cada carnita que pusiste acá, por esos platanitos maravillosos, estas papas que huelen delicioso y todo esto. Pero si de verdad no siente en su corazón, si de verdad usted no cree en su corazón que eso que está ahí, ese arrocito, esas papitas y esos platanitos provienen de Dios, usted puede hacer la oración más larga y eso no va a tener ningún fruto de verdad digno, que el Señor se sienta gozoso por eso. Así que no se trata de lo largo de la oración, sino del corazón que usted tenga. De hecho, usted puede notar en su trabajo, hay personas que dan gracias por los alimentos, ¿cierto? Es muy bonito cuando usted está en un restaurante y ve que alguien se toma de las manos y antes de empezar a comer y charlar y disfrutar una deliciosa comida, le dicen: Señor, gracias porque lo que hay aquí proviene de ti. Gracias, Señor. Ahí es cuando el agradecimiento no se vuelve una regla, sino un principio. Y Jesús entendía que cada cosa que él podía comer, y es que me parece impresionante, Jesús podía tener todo. Con su poder él podía decir: hágase un banquete aquí y solamente compensar, vamos a alimentar a estas 5,000 personas, vayan y traigan esto, tengo aquí el dinero. Jesús no tenía ninguna limitante, y aún así siempre que iba a comer daba gracias al Padre. Así que eso muestra en Jesús una actitud, una inclinación al agradecimiento, al saber que todo venía del Padre. También Jesús, cuando está en este momento de la resurrección de Lázaro, él dice: gracias, Padre, por haberme oído. Y Jesús, usted encuentra que él dice: Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo digo para que los otros también crean en ti. Y el agradecimiento en la vida de Jesús
fue una constante. Por eso yo creo que la Biblia no se enfoca tanto en las palabras de Jesús diciendo gracias a este y gracias al otro, porque sus actitudes, sus acciones, su vida misma reflejaba un agradecimiento. Y eso es lo que el Señor quiere formar en nosotros. Así que piense seriamente. ¿Cree que todo lo que tiene se lo ha ganado con su esfuerzo, trabajo y dedicación? En un momento mira a su alrededor o alguna posesión y dice, qué buen trabajo he hecho para conseguir esto. ¿Cree que su posición laboral depende de su inteligencia y su forma de hacer las cosas? Y hay unos versículos, no los vamos a leer todos, pero en Daniel capítulo 4, este hombre Nabucodonosor tuvo que aprender en su vida el ser agradecido, el depender de Dios, el entender de dónde es que vienen las bendiciones. Ahora a esta Biblia como que le quitaron Daniel porque no lo encuentro. Listo. Daniel capítulo 4 y versículo 28 dice, todo esto vino sobre el rey de Nabucodonosor. Dice, versículo 29 del capítulo 4 de Daniel, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, es decir, él está caminando sobre el palacio, él está dando vueltas sobre el palacio y mira todo a su alrededor, así que dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Alguien que se pasa por su casa y dice, uy, mire esta cosa, este televisor tan grande que tengo acá. Uy, es que yo trabajé muy duro. Yo me acuerdo que eso lo hice con un esfuerzo por dar unas ventas, me saqué una comisión que casi que no convenzo a ese señor, dándose todo a sí mismo. No es la gran gloria que he encontrado para mí, que yo edifiqué. El versículo 30 dice muy claro, yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Sabe algo? Usted no necesita decirlo, solo con que lo crea y lo piense, ya está siendo desagradecido. ¿Y sabe algo? El no ser agradecido no es ser desagradecido. En realidad, el no ser agradecido es soberbia. Y es un pecado grave. Por eso el Señor, el mandamiento es dar gracias en todo. ¿Sabe algo? Cuando usted y yo no damos gracias en todo, entonces no es que seamos desagradecidos, sino que más bien somos soberbios. Sino que más bien somos orgullosos y decimos, es que yo para qué voy a darle gracias a Dios si yo es con mi trabajo y con mis manos y con mi inteligencia y con mi habilidad para la pulidora y con mi habilidad para hacer esto y con lo otro, que yo he logrado todas estas cosas. Esto es lo que pensó Nabucodonosor y muchos ya conocemos la historia de Nabucodonosor, pero dice el versículo 37, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Por eso le digo, cuando usted no es agradecido, cuando usted no cree que sus bendiciones vienen de parte de Dios y no de usted, no es usted desagradecido, sino que es usted soberbio. Y soy yo soberbio cuando no pienso que todo proviene de Dios. ¿Sabe algo? No se trata entonces de dar acciones de gracia solamente. Quiero que pensemos en esto. No se trata de dar acciones de gracia, no se trata de lo que sale de nuestra boca, sino de lo que cree nuestro corazón. No se trata de que usted de ahora en adelante coja una muletilla de gracias, gracias y gracias y le dice gracias a todo, y si llega alguien y le va a pedir plata por allá, Señor, ¿me regala para un pan? No, gracias. Imagínense la muletilla tan cargada que a veces está en nosotros, que yo una vez como que se me salió y me sentí mal hasta con el Señor y me fui como todo
pensativo, venga, yo por qué le di gracias por haberme pedido para un pan. Eso no tiene sentido realmente. Imagínense cómo está impregnada esa muletilla en nosotros de gracias, gracias, pero en realidad se pierde la esencia del agradecimiento. Así que usted y yo debemos entender, aprender que todo lo que recibimos es de Dios. ¿Sabe algo? No se trata de dar acciones de gracia solamente, sino de vivir agradecido. Pero se vive agradecido cuando se entiende la vida de tal forma que se tiene la convicción de que todo viene de Dios. Ahora estudiamos todo lo difícil, todas las enfermedades, todas estas cosas son producto del pecado, son productos de disciplina, son producto de que usted y yo tenemos que aprender a depender de Dios. Y sabe algo, en esos momentos también hay que darle gracias a Dios, porque el Señor prometió que todas esas cosas ocurren también para que su Hijo Jesucristo sea formado en nosotros. Señor, pero esto no es justo lo que me está pasando. Muchas personas dirán, Señor, pero no es justo que a mí me haya pasado esta enfermedad, que a mí me haya pasado esta calamidad. Y sabe algo, tampoco fue justo que a Jesucristo lo hayan crucificado. Es el acto más injusto, más terrible, el más injusto de todos los tiempos. El caso más injusto que haya existido sobre la tierra fue el caso de Jesús. Y sabe algo, esto tuvo un propósito eterno. Ahora, ¿cómo nosotros nos atrevemos a decir, Señor, esto sí es justo o esto no es justo? Cuando el Señor nos dice, todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien. Tremendos versículos tan difíciles de entender. Yo los hablo, pero en mi vida también ha sido difícil entenderlo, pero es el propósito de Dios. Y para cerrar, vamos a ver el ejemplo de un hombre que no vivía el agradecimiento como una regla, sino como una realidad en su vida, y este hombre era David. En primer libro de Crónicas, capítulo 29, vaya ubicándolo. Primero de Crónicas, capítulo 29 y versículo 10. Y para esto sí voy a esperar a que todos lleguen, porque es necesario que todos lo leamos, que todos lo sigamos ahí. Primera de Crónicas, capítulo 29 y versículo 10. Es David quien está dando esta alabanza y dice así: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová,
Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Luego dice el versículo 20, después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y luego dice el versículo 21, y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y luego dice que comieron, bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, dieron por segunda vez la investidura del reino de Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y luego sigue hablando de bendición y bendición y bendición. El versículo 25 dice que Jehová engrandeció en extremo a Salomón y a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él. Qué hermosa oración de David. Pero ¿sabe algo? No es la oración de David la que tiene el mérito, es lo que él creía en su corazón. Esta oración de David es solamente una consecuencia de una voluntad que él ya tenía. Esta es la oración que está escrita, pero seguro que David en todo momento, y usted se da cuenta que David, esta oración que él hizo: Señor, todo es tuyo, si tú das poder a alguien es porque tú lo das, si alguien tiene grandeza es porque tú la pones. David entiende que todo viene de Dios, por eso le agradece con tanta pasión. ¿Sabe algo? Cuando David tuvo para matar a Saúl, su más grande enemigo, perseguidor, lo tuvo enfrente para matarlo, muchos dirían: qué bobo David que no mató a Saúl. Pero ¿sabe qué responde David a esto? Él dice: ¿cómo voy yo a matar al ungido de Dios? ¿Cómo voy yo a acabar con la vida de él? Si Dios a él le permite estar ahí es porque Dios así lo quiere. Y David pensaba: si yo algún día estoy para estar ahí y Dios quiere que yo esté ahí, entonces ahí me va a poner. Pero no es porque yo le haya arrebatado el reino a Saúl. Le digo algo, hermano, esa es la actitud que debe haber en nosotros: el agradecimiento. Sus hijos no son suyos, sino que son de Dios, y Dios le permitió criarlos, disfrutarlos, guiarlos. Agradezca por ello al Señor. Su trabajo y mi trabajo por nuestra Dios nos lo permitió conseguir y mantener. Cada día debemos agradecer a Dios por ello y hacer nuestro trabajo con excelencia. Nuestra salud no la consiguió nuestra buena dieta o cuidado. Dios le ha dado tener esta buena salud, dele gracias a Dios por ello. Siga cuidando su cuerpo como templo de Dios. Su familia, cónyuge son bendiciones de Dios, disfrute con ellos y dele gracias a Dios por ellos. Aún, hermanos, esta iglesia no es nuestra, este lugar no es nuestro. Démosle gracias a Dios por permitirnos estar aquí para congregarnos, aun cuando está cayendo un aguacero. Podemos congregarnos, escuchar de su palabra en completa libertad. Démosle gracias a Dios por eso y hagamos cada ministerio con dedicación y excelencia. Y le digo, si entendiéramos que todas estas cosas, todo lo que tenemos, todo lo que somos, son tan frágiles, todas las cosas son tan frágiles, en cualquier momento pueden acabarse, puede ocurrir algo y toda una empresa que usted construyó por tantos y tantos años, es triste, pero en la pandemia murieron muchas empresas de personas que se dedicaron a construirlas toda su vida y que dijo: esto no va sino para arriba, no hay nada que pueda hacer que a mí me quiten esta empresa porque estamos llegando a las personas, la gente nos quiere, estamos vendiendo. Y sabe algo, ocurre algo que es un golpe para todos. Dicen que el creador o el ingeniero que inventó el Titanic dijo: este barco está tan bien hecho, este barco está tan bien construido,
es que los materiales que utilizamos, la ingeniería era tan buena. Y le digo, es verdad que sí. Pero luego él comete el error de atribuir esto a él mismo. Dice que ni Dios mismo puede hundir este barco. Y sabe algo, en su primer viaje chocó con un iceberg y hoy está como 8.000 metros bajo el agua. Cuando usted y yo entendemos que todo lo que tenemos, somos, logramos, viene de Dios, entonces aprendemos a vivir agradecidos. No es el agradecimiento entonces una regla, una muletilla, sino un sentir del corazón. Y termino con esta frase: no es que solamente las personas felices son agradecidas, como muchos piensan, sino que las personas agradecidas son las que realmente son felices. Y el Señor dijo en primera a Timoteo, bueno, si alguien se siente rico, entonces Timoteo manda a los ricos de este mundo que no sean altivos ni pongan la esperanza o la razón en sus riquezas, porque esas riquezas son inciertas, sino pongan su esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, para que agradecemos al Señor. El día que las perdamos, Señor, gracias por este tiempo que lo pude disfrutar. Gracias porque Tú tienes el control de todo, Señor. Yo creo que eso es algo que tenemos todos que aprender con humildad y sencillez de corazón. Señor, gracias por este día que nos das. Gracias por que nos podemos congregar, Señor, con toda libertad. Oh, Señor, como hijos tuyos te pedimos perdón porque, Señor, hemos atribuido muchas cosas a nuestra habilidad, a nuestra inteligencia, a nuestra perseverancia. Oh Señor, y se nos olvida que si somos hábiles, si somos inteligentes, si somos perseverantes, es porque Tú así nos hiciste, Señor, y aún todo eso regresa a Ti. Oh Señor, gracias porque nos permites vivir tantas bendiciones Tuyas. Oh Señor, pero también te damos gracias por las dificultades que nos forman, las dificultades que provienen de disciplinas, de dependencia de Ti, cosas que pasan malas a raíz del pecado. Señor, ayúdanos a agradecerte porque Tú también libertarás a esta tierra de la corrupción en la que está. Tú también nos arrancarás a nosotros de este cuerpo que está lleno de maldición y nos darás un cuerpo nuevo, Señor. Muchas gracias porque no hay nada, Señor, que podamos atribuir a nosotros, sino que todo viene de Ti. En nombre de Cristo, amén.